Fundamental, es indispensable, Señor. Rogamos tu misericordia, Dios. Rogamos tu amor. Rogamos la transmisión de tu palabra desde tu corazón hasta las tablas de nuestro corazón, Señor. Que tu palabra sea profundamente escrita en nuestro corazón, Señor. Y podamos, Señor, caminar en pos de ti con toda obediencia, con toda reverencia, con toda sumisión. Tú eres bueno y misericordioso, Señor. Para siempre vives, bendito Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Mis amados, les invito a tomar la palabra del Señor en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 16, versículos 7 al 9. Segunda de Crónicas, capítulo 16, versículos 7 al 9. ¿Están preparados? Todos nuestros sentidos dispuestos para escuchar la palabra del Señor. No hay nada más importante en este momento que esto de reverenciar el nombre del Señor. Dice la palabra: en ese tiempo, el vidente Hanani vino a Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Aram, y no te has apoyado en el Señor tu Dios, por eso el ejército del rey Aram ha escapado de tu mano. Verso 8. ¿No eran los etíopes y los libios un ejército numeroso con muchísimos carros y hombres de a caballo? Sin embargo, porque te apoyaste en el Señor, Él los entregó en tu mano. ¿Cuántos están entendiendo lo que leen? Verso 9. Porque los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a aquellos cuyo corazón es completamente suyo. Piensen esto, por favor. Los ojos del Señor. Estos cortos versículos nos están dando unos principios muy importantes de cómo obra el Señor. Porque los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a aquellos cuyo corazón es completamente suyo. Tú has obrado neciamente en esto. Ciertamente desde ahora habrá guerras contra ti. No vamos a entrar en este contexto de esta historia, pero permítanme tomar sus principios generales porque son muy importantes, fundamentalmente aplicables a nuestra vida. Aquí en este contexto hay un tal vidente Hanani de parte de Dios, pues no pretende el Señor dejarnos sin sabiduría, amén. No pretende el Señor negarnos el conocimiento, por el contrario, Él lo coloca en nuestras vidas, porque ¿cuántos han experimentado confusión? Amén, ¿verdad? Todos se han sentido confundidos, inclusive esta semana puede estar usted confundido, consternado entre algo que le pudo haber pasado y usted no sabe ni por qué, ni qué pasó. Tantas cosas pueden cambiar de rumbo en nuestra vida y no entendemos porque fundamentalmente lo estamos haciendo a nuestra manera. Sin embargo, aquí hay un tal vidente de parte del Señor que viene sobre el rey Asa y le da un determinado veredicto. Le dice: Asa, te pasó así por tal motivo, y acusa al rey Asa de haberse apoyado. Diga conmigo, apoyado. Y esto es confianza, amén. Esto es confianza, haber confiado en el rey de Aram, otro ser humano, lleno de defectos, tal como él, y no te has apoyado en el Señor, tu Dios. Te apoyaste en el rey de Aram, pero no te has apoyado en el Señor, tu Dios. Por favor, piense en esto, no deje ir esto de su corazón, porque es determinante.
para todo lo que hemos de hacer, para todo lo que hemos de proyectar en nuestra vida. Ser hijos del Señor tiene una implicación que no debe ser menospreciada. ¿Aló? ¿Amén? Tenemos una capacidad, llámese autoridad, privilegio para decidir, y de ahí se deriva lo que hemos de cosechar y de recibir. ¿Cuántos quieren que el propósito de Dios se cumpla en sus vidas? Que el propósito de Dios se cumpla en sus vidas. Hay muchos propósitos. Está su propio propósito. Inclusive hay propósito de los demás. A veces los demás quieren gobernar en la vida de uno, ¿verdad? Hablando de otros seres humanos. El gobierno quiere incidir en el propósito de la vida de las personas. Las decisiones que ellos toman nos afectan. Sin embargo, nosotros estamos clamando para que el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas. ¿Habrá un propósito mejor que el de Dios sobre nuestras vidas? Ninguno, hermanos, ninguno. Tenemos un rey que con su capacidad de decidir, este es el rey Asa, se ha apoyado en la alternativa humana y no en el Señor. Y el Señor estaba esperando para ayudar y bendecir. E inclusive el vidente Hanani le dice: ¿no eran los etíopes y los libios un ejército numeroso con muchísimos carros y hombres de a caballo? Sin embargo, porque te apoyaste en el Señor, es decir, el rey Asa en alguna ocasión ya se había apoyado, ya había confiado en el Señor, y el Señor le había dado victoria sobre los etíopes y los libios, que eran un ejército mucho más numeroso. Pero esta vez se había apoyado en el rey de Aram, en un hombre. A veces, hermanos, a uno le parece que ya aprendió una lección. Amén. A veces uno logra algo y uno dice: ¡oh, qué buen cristiano soy! Y saca pecho, cuánto he madurado espiritualmente. Mire, confié en el Señor y el Señor me dio victoria para esto. Amén. Y eso no significa nada, hermanos, porque posteriormente, al venir otra prueba, terminamos haciendo neciamente como si nunca hubiéramos aprendido nada. Y este es el pan diario de nosotros, los hijos de Dios. A veces pensamos: he aprendido mucho, he madurado mucho, y realmente no sabemos nada. Así le pasó al rey Asa. Consecuencia de esto, el vidente, el profeta Hanani, le dijo: ahora vas a vivir en guerra de aquí en adelante, porque usted y yo no nos podemos cansar de apoyarnos y de confiar en el Señor. Hablándolo humanamente, confiar en el Señor es incómodo. Hablándolo carnalmente, es incómodo. El tema de la fe incomoda a la carne, porque nosotros quisiéramos tener todo asegurado, quisiéramos tener todo bajo nuestro dominio y nuestro control, y Dios nunca lo va a permitir de esa manera, porque Dios nos diseñó para que dependamos totalmente de Él. ¿Puedes darle un aplauso al Señor por eso? Y eso debería alegrarnos. Sin embargo, es una gran lucha. ¿Por qué sucede así? ¿Por qué cuando hemos logrado algo y testificamos de que algo nos salió bien, no insistimos en hacerlo bueno? Por ejemplo, ¿cuántas veces usted ha tenido semanas enteras de oración y de búsqueda del Señor, y usted ve la gloria del Señor y su victoria,
Qué bendición buscar a Dios, qué bendición orar. Sin embargo, 2 o 3 semanas después usted perdió su hábito de oración. ¿Qué pasó? Usted experimentó algo muy bueno, pero dejó de hacerlo. La verdad sucede porque no hemos entendido el asunto de un Dios personal. A veces queremos estar sumergidos en ese Dios dominical, de buscarlo cada 8 días. Pero un Dios personal reclama de nosotros tiempo en todo momento, porque al fin y al cabo nuestra vida es de Él. Un Dios que quiere tener una relación de tú a tú con cada uno de nosotros. Fíjese el versículo 9, porque los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a aquellos cuyo corazón es completamente suyo. ¿Sobre quiénes está el favor del Señor? Sobre aquellos cuyo corazón es completamente suyo. ¿Y cómo lo sabe Él? Sus ojos, dice la palabra, recorren toda la tierra. Un escáner, hermanos, completo, que puede identificar el corazón entre miles de millones de seres humanos. El corazón que es del Señor brilla y es inocultable para el Señor. No se puede esconder. Pero ¿cuál es el corazón que es del Señor? El que se apoya en Él. El corazón que confía en el Señor. Él busca, Él identifica y Él encuentra. Así que déjate encontrar por esos ojos del Señor que recorren toda la tierra. ¿Y cómo es esto? ¿De qué se trata? ¿Para qué los ojos del Señor recorren toda la tierra? ¿Cuál es el propósito del Señor? Vaya conmigo a Proverbios, capítulo 21, versículo 2. Proverbios 21, 2. Dio el Señor una instrucción a cada uno de nosotros. Él dijo: no améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Y podemos poner muchas cosas dentro de ese alcance, incluyéndonos a nosotros mismos. Pero ¿qué dice Proverbio 21:2? A cada uno le parece correcto su proceder, pero el Señor, ¿qué dice su Biblia? Pesa los corazones. La versión que estoy leyendo, la NBI, dice: pero el Señor juzga los corazones. Nosotros los seres humanos tenemos una forma de actuar, amén. Una forma de hacer las cosas, una forma de pensar y decimos: está bien, está muy bueno, pero el Señor tiene su propia forma. Y dice la Biblia que Él pesa, que Él juzga, que Él examina, que Él le da un valor a los corazones. Y eso nos habla de su propia forma. Y cuando nosotros estamos en el camino de ser hijos de Dios, yo no sé si usted esté de acuerdo conmigo, pero creo que estamos tratando, esforzándonos por renunciar a nuestra forma para que se haga a la manera de Dios. ¿Amén? ¿A la manera de quién? ¿O a su manera? ¿Cómo quiere? ¿Que se haga a su manera o a la manera de Dios? ¿Seguros? Eso va a doler. ¿Amén? Eso le va a incomodar, va a ir contra su orgullo, va a ir contra su ego, va a ir contra sus características forjadas desde el movimiento de su nacimiento, hasta contra la herencia genética que usted trae en su temperamento.
No hay que decir amén por decir amén. Hay que ser conscientes de lo que estamos diciendo y de cómo esa palabra entra, cómo cala, cómo escarba. Amén. En mi corazón. Porque la palabra espero que haya traído su Biblia o la tenga a lo menos en el celular para que por favor lea conmigo los contextos. No hay sea que usted esté diciendo amén a una mentira de este pastor. Usted tiene que estudiar la palabra del Señor. Romanos 4, 1. Humanamente hablando, Abraham fue el fundador de nuestra nación judía. Está hablando el apóstol Pablo. ¿Qué descubrió él acerca de llegar a ser justo ante Dios? Que si sus buenas acciones le hubieran servido para que Dios lo aceptara, habría tenido de qué jactarse. Pero esa no era la forma de actuar de Dios. No somos justos por nuestras buenas obras. Esa no es la manera de actuar de Dios. Pues las Escrituras dicen, versículo 3, Abraham le creyó a Dios, y Dios lo consideró justo debido ¿a qué? A su fe, no a sus obras. Usted no es justo por venir a culto, aunque si no viene, no está ayudando para hacerlo. Dios dijo de Abraham que fue justo, lo consideró justo debido a su fe, pues Abraham le creyó a Dios, no por sus obras. ¿Te has preguntado cómo actúa Dios en tu vida? ¿Cómo está actuando? ¿Cómo te está dirigiendo? ¿Cómo te está moviendo? ¿Y qué quiere de ti? Bueno, antes de contestar esa pregunta, debes saber que Dios actúa porque tiene un plan contigo. Dios tiene un plan, un proyecto, un propósito con cada uno de nosotros. ¿Recuerdan de aquel carcelero al que le brilló la luz del Evangelio y el apóstol Pablo le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa? Eso es propósito, eso es plan. Cuando Dios entra a una vida, está pensando en todo lo que gira alrededor de esa vida. Dios no tiene planes con llaneros solitarios. Dios está pensando en sus seres amados, en su familia. Y vamos a mirar dónde nace todo esto. Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12. Cada uno de nosotros, escúcheme bien, cada día actuamos. ¿Usted ha pensado por qué actuamos? Todos tenemos una motivación. Mi hermano Luis Eduardo, ¿por qué sale a trabajar? ¿Qué siente por ellas? Amor. Mi hermano Hernando, ¿qué lo motiva a enfrentar su hogar? El amor, ¿verdad? Por su esposa, por sus hijos, ¿verdad? A todos nos mueve esa motivación. La hermana Tatiana, ¿por qué sale cada día a trabajar tan duro? ¿Porque ama el trabajo?
¿O porque ama la familia? Porque ama la familia, ¿verdad? Mi hermana Erika, ¿por qué se esfuerza tanto? Por amor, ¿verdad? Ahora recuerden cuando la palabra dice, no améis, no amen el mundo. Hagamos un contraste entre eso, porque todos tenemos motivaciones, y en medio de esas motivaciones, Dios está desarrollando su propósito. Lo hacemos por amor. Ahora miremos aquí Dios cómo llama a Abraham, y veamos todo lo que sucede con Abraham. Génesis 12. El Señor le había dicho a Abraham, deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Y vemos acá el plan del Señor, ¿verdad? Llama a un hombre y le dice, deja a todos tus parientes, la familia de tu padre. Y aquí hay variantes a considerar, porque Dios tiene un plan, pero en el plan de Dios hay variantes. Pues Dios actúa de una manera y el ser humano de otra. Sin embargo, el plan se cumplirá al ser hallados justos delante de Dios. ¿Cuál es la garantía de que el propósito de Dios se cumpla? De que usted y yo seamos hallados justos. Pero como leímos en Romanos, no llegamos a ser justos por lo bueno que hagamos, sino por la fe, hermanos, es la fe. La fe. Esto es impresionante. Verso 4, entonces Abraham partió como el Señor le había ordenado. ¿Y esto qué es? Obediencia. Primero, escuchó la palabra y tuvo fe. Me identifico con tu plan, Señor, lo acepto en mi vida. Y entonces se procede, después de la fe se procede a la obediencia. Y entonces le dijo a Sarai, mijita, recojamos las cosas, empaquemos, porque nos vamos. Entonces Abraham partió como el Señor le había ordenado, y Lot fue con él. Lot era su sobrino. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Tomó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot, todas sus posesiones, sus animales y todas las personas que había incorporado a los de su casa en Harán, y se dirigió a la tierra de Canaán. Hermanos, cuando uno obedece al Señor, debe tratar de que todo lo que está bajo esa cobertura suya se someta a esa obediencia. Abraham no arrancó solo. No dijo, tendré que conseguirme una nueva esposa. No, le dijo, Sarai, mi hijita, vámonos. A todos sus empleados, todas sus posesiones. Era una caravana, un trasteo inmenso. Es decir, nuestra obediencia a Dios debe tratar de cubrir a todos los que están bajo nuestra mano, amén. Y tratar de que los que están bajo nuestra cobertura no se vayan a salir de ahí, eso es importante. Porque cuando Dios ha decidido que tiene un plan contigo, va a venir bendición sobre ti. Y esa cobertura va a bendecir a los que estén debajo de ti, amén. Es importante que no seas un llanero solitario. Ay, yo solo hago caso aquí en mi casita al Señor. No, esa cobertura debe ampliarse a tus hijos, formar a tus hijos, transmitirles el conocimiento de la palabra. Abraham tuvo que decirle a Sarai, Dios me ha hablado, tiene un plan con nosotros, vámonos. Ahora mira Génesis 12:7, imagínate ahí, haz la película en tu mente. Arrancó Abraham hacia Canaán.
Génesis 12:7. Entonces, esto es más adelante, un tiempo después, entonces el Señor se le apareció a Abraham y le dijo: daré esta tierra a tu descendencia. Y Abraham edificó allí un altar y lo dedicó al Señor, quien se le había aparecido. ¿Quién podrá comprender la manera en que Dios está obrando en nuestra vida? Hermanos, Dios todos los días no estaba diciéndole a Abraham: tengo un plan contigo. No le dijo cuánto iba a durar. Le dijo para qué lo había llamado, pero no le dijo en qué tiempo se cumplirían cada una de las cosas que había decidido darle y el usarlo para qué. Amén. ¿Cuántos anhelan muchas cosas ya, que tienen ahí en remojo en su mente? Pues no es ya, es en el tiempo del Señor. ¿Sí ve que cuesta decir amén? Es ahí donde nos comienzan a doler las cosas. Personalmente creo que una de las cosas que más le gustaban a Abraham cuando el Señor se le aparecía y le contaba sus planes, era que en esos planes había descendencia para Abraham y Sarai. Eso significaba hijos. Desde que Abraham y Sarai se casaron, ya se evidenciaba que Sarai era estéril, hermanos. Mira Génesis 11:29. Durante ese tiempo, tanto Abraham como Nacor se casaron. El nombre de la esposa de Abraham era Sarai, y el nombre de la esposa de Nacor era Milca. Milca y su hermana Isca eran hijas de Aram, el hermano de Nacor. ¿Qué dice el versículo 30? Pero Sarai no podía quedar embarazada y no tenía hijos. Sarai llevaba la carga de ser una mujer estéril, lo cual era un gran estigma social en la época. Sarai era una mujer ya con temores, con frustraciones, porque una de la mayor gracia, de los mayores privilegios de la mujer en ese tiempo era tener hijos, muchos hijos, y ser estéril se consideraba una maldición. Abraham y Sarai no eran un par de seres humanos perfectos, realmente un hombre y una mujer de lo más común, sometidos a las mismas pasiones nuestras, con momentos de acierto, pero con momentos también de dudas. Sin embargo, en los momentos claves supieron responder al Señor con fe y con obediencia. De vez en cuando Dios estaba recordándole a sus siervos sus promesas, con el fin de que su corazón no desfalleciera. A Abraham le encantaba que Dios se le apareciera para que le dijera que iba a tener hijos. Abraham quería tener hijos. Imagínate cuando Abraham venía y le decía a Sarai: Sarai, el Señor se me apareció y me ha dicho que vamos a tener muchas cosas, pero eso no importa. Y que vamos a ser famosos, pero eso no importa. Lo más lindo es que vamos a tener hijos, Sarai, Dios nos va a dar descendencia. Imagínese esos momentos de ilusión. Y yo quiero que usted piense en sus momentos de ilusión, en sus proyectos. ¿Qué quiere, hermano? ¿Verdad? ¿Qué quiere? ¿Por qué cosa se derrite su corazón? Génesis 13. Pase conmigo a Génesis 13. Vamos a ver mucha palabra. Después de que Lot se fue, el Señor le dijo a Abraham: mira lo más lejos que puedas en todas las direcciones, al norte y al sur, al oriente y al occidente. Yo te doy toda esa tierra, tan lejos como alcances a ver, a ti y a tu descendencia. Una vez más el Señor diciéndole a Abraham, como posesión permanente: y te daré tantos descendientes que como el polvo de la tierra será imposible contarlos. Recorre toda la tierra en cada dirección, pues yo te la entrego. Sin embargo, Abraham y Sara podían pensar que habían varias maneras en que el Señor les podría dar descendencia, ¿verdad? Dios les hablaba de vez en cuando, pero pasaba y pasaba el tiempo, y Sarai ya tenía más de 65 años, porque Abraham era 10 años mayor que Sarai aproximadamente.
y Sarai no quedaba embarazada. Imagínense esos momentos, esas discusiones entre Abraham y Sarai, Abraham creyéndole a Dios y Sarai diciéndole, pero yo no quedo embarazada, Abraham, y es culpa mía, yo soy la estéril, Dios no hace nada conmigo, yo quiero que sea ya. Y Abraham, mi hijita, esperemos en el Señor, Él me dijo, Él me lo prometió, ¿verdad? Porque hay momentos de duda, de desesperación cuando decimos, yo quiero las cosas ya, ¿verdad? Así nos sucede. Y ellos podían pensar, pues de pronto Dios tiene otra manera de darnos descendencia. Pasa a Génesis 15, por favor. Versículo 1. ¿Qué dice su Biblia? ¿Después de qué? Ok, después de estas cosas, eso es tiempo después, otra vez. El Señor le habló a Abraham en una visión y le dijo, no temas, Abraham, porque yo te protegeré y tu recompensa será grande. Mire lo que Abraham le responde. Oh Señor soberano, ¿de qué sirven todas tus bendiciones si ni siquiera tengo un hijo? Ya que tú no me has dado hijos. Eliezer de Damasco, un siervo de los de mi casa, heredará toda mi riqueza. Tú no me has dado descendientes propios, así que uno de mis siervos, es decir, de mis esclavos, será mi heredero. ¿Qué piensan de esta respuesta? Después el Señor le dijo, no. A veces Dios dice, no. No, tu siervo no será tu heredero porque tendrás un hijo propio, quien será tu heredero. Entonces el Señor llevó a Abraham afuera y le dijo, mira el cielo y si puedes cuenta las estrellas, esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Y Abraham creyó al Señor y el Señor lo consideró justo debido a su fe. ¿Cómo es esto? Y Abraham creyó. ¿Qué es creer, hermanos? ¿Se han preguntado eso? ¿Es algo que se siente? ¿Será que creer es algo que se siente? ¿O es algo que se hace? ¿Cómo es? Este asunto de la fe, de creerle a Dios, no es tan sencillo, hermanos. ¿Será que Abraham miró las estrellas y dijo, ay, sí, siento que allá hay un montón de hijos para mí? Gracias, Señor. ¿Es eso o es más? ¿O es algo que se hace? Es algo que Abraham comenzó a decir, Dios me va a dar muchos hijos. Y me dijo que sería padre de naciones. ¿Cómo habla? Porque hablar es hacer. ¿Cómo habla usted de los sueños que Dios le ha dado? O ni siquiera se atreve a hablar de sus sueños, porque dice, mejor no arruino nada, mejor no digo nada. O realmente no cree que Dios puede hacer algo con usted. El secreto está en este versículo. Y Abraham creyó al Señor y el Señor lo consideró justo debido a su fe. Santiago 2:14, no lo busque, yo lo leo a favor suyo. Dice la palabra, la fe sin obras está muerta, es el título de este versículo. Amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no la demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Dice Santiago capítulo 2. Y el verso 17 dice, como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente, a menos que produzca buenas acciones, está muerta y es inútil. La fe, lo que Abraham creyó, si no hubiera tenido obras, no hubiera servido de nada. La fe no es algo que se siente, mi hermano, es algo que lo lleva a usted a tomar decisiones, a tomar acciones.
Por ejemplo, se nos enferma un niño. Nosotros sabemos, consideramos, el Señor lo puede sanar. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿qué dice la palabra para probar tu fe? Colocarán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Una cosa es el conocimiento por el que yo creo y otra cosa es la acción por la que yo creo. Entonces usted dice la palabra: Señor, tu palabra dice que yo coloco mis manos sobre mi hijito y se sana, Señor. Vamos a hacerle. Y se pone de rodillas en la cama. Extiende sus manos. Aquí dice tu palabra, y busquen el versículo. Yo voy a creer, Señor. Y lo hace. Eso es fe más obras, amén. Esa es la clase de fe que nos hace justos delante del Señor. Imagínense el corazón de Abraham cuando el Señor le dijo: tendrás un hijo propio. Pero había que seguir esperando. El capítulo 16 narra la iniciativa de Sarai por darle descendencia a su esposo de alguna manera. Sarai estaba cansada. Esta iniciativa estuvo más basada en sus frustraciones y capacidades humanas que en lo que Dios pudiera dirigir. Tuvo la idea de hacer como hacían en las naciones vecinas, en otras culturas. Entonces un día Sarai le dice a Abraham: yo aquí pensando, mi sierva, la egipcia Agar, está bien bonita. Yo creo que a través de ella, como es mi sierva, yo ya averigüé, y sí se vale. Si te acuestas con ella, el hijo que nazca de ella va a ser como si fuera mío, porque como ella es mía, pues su hijo también estará bajo mi poder. Y ese día Abraham andaba carnal, hermanos. Se le olvidó lo que el Señor le había dicho, que le daría un hijo propio. O lo cuadró, porque a veces uno toma la palabra de Dios y la forza, ¿verdad? Y entonces muchos muchachos hoy están preguntando: pastor, esto no es pecado, ¿cierto? Y esto otro no es pecado, ¿cierto? Porque la palabra dice así, igual como el diablo también se sabe la palabra, ¿verdad? Y Abraham andaba carnal ese día. Abraham no leyó Gálatas 5:16. A ver, los de la alabanza, ¿dónde están? ¿Qué dice Gálatas 5:16? ¿Cómo? Uy, qué belleza, gloria a Dios por eso. Andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ese día Abraham andaba carnal y le dijo a Sarai: qué buena idea, pues de una. Y fue y se acostó con Agar, y efectivamente Agar quedó embarazada, y de ese embarazo nació un hijo llamado Ismael. Y cuando Agar tenía esa pipa y después ese bebé en sus brazos y amamantando, empezó a pasarle por delante a Sarai: yo sí tengo y usted no. Podrá ser la dueña de todo, pero ahora yo soy la mamá del heredero de todo esto. Y Sarai llore, amargada, frustrada, porque cuando uno intenta ayudar a Dios, le va mal. Le va mal. No tengo tiempo para entrar en detalles. Quiero que veamos algo más relevante en esta mañana. Génesis 17. Cuando Abraham tenía 99 años. ¿Y cuántos años tenía cuando lo llamó? 75. ¿Habían pasado cuántos años? 24 años. ¿Sabe que cuando estaba estudiando esta palabra, yo decía: Señor, este año cumplo 25 años de haberte conocido, de haberte recibido en mi corazón? Yo digo, y todo este tiempo fue el que a Abraham le tocó esperar, desde que tú le hiciste la primera promesa, 25 años, Señor. Bueno,
Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Shaddai, Dios Todopoderoso, sírveme con fidelidad y lleva una vida intachable. Yo haré un pacto contigo por medio del cual garantizo darte una descendencia incontable. Al oír esto, Abraham cayó rostro en tierra. ¿Por qué Abraham cayó rostro en tierra? Piensa en eso. Ellos habían hecho a su manera. En ese momento ya Ismael tenía 10 añitos. Y Abraham sentía que le habían fallado al Señor junto con su esposa Sarai, que habían obrado arrebatadamente y no habían esperado. Esperar, dígale a la persona que está a su lado, esperar es una de las cosas que Dios espera de nosotros, amén. Al oír eso, Abraham cayó rostro en tierra. Después Dios le dijo: este es mi pacto contigo. Te haré el padre de una multitud de naciones. Además cambiaré tu nombre, ya no será Abraham, sino que te llamarás Abraham. En Génesis capítulo 18, míralo conmigo, verso 9. Llegaron 3 ángeles a la casa de Abraham. El versículo 9 dice: ¿dónde está Sara tu esposa?, preguntó uno de ellos. Preguntaron los visitantes. Está dentro de la carpa, contestó Abraham. Entonces uno de ellos dijo: yo volveré a verte dentro de un año. Y tu esposa Sara, también le cambió el nombre a Sara, a Sarai, ya no era Sarai, ahora era Sara. Tendrá un hijo. ¿Cuántos años tenía Sara en ese momento? 89 años, hermano. ¿Cuántos años tiene mi hermanita Blanca? 87. Échenle un vistazo a mi hermanita Blanca, imagínense a Sara, así bien bonita, como mi hermana Blanca. Y le dijo el ángel: y tu esposa Sara tendrá un hijo. Sara escuchaba la conversación desde la carpa, dice la palabra. Abraham y Sara eran muy ancianos en ese tiempo. Y hacía mucho que Sara había pasado la edad de tener hijos, es decir, ya se le había ido el periodo. La costumbre de las mujeres, ya había pasado por la menopausia. Así que se rió en silencio. ¿Ah? Cuando habla Dios y usted se ríe, ¿por qué? Porque no le cree. ¿Verdad? Así le pasó a Sara. ¿Qué voy a creer yo que quedaré embarazada? Mire lo que Sara dijo: ¿cómo podría una mujer acabada como yo disfrutar semejante placer? Amén. ¿De qué estaba hablando Sara? De todo, desde la relación sexual en adelante. Dice: sobre todo cuando mi señor, mi esposo, también es muy viejo. Es decir, ya entre ellos al dormir solo había ternura, ¿verdad? Ya no había vigor. ¿Lo puede entender por qué Sara se rió? Pasemos a Génesis 21. Verso 1. El Señor cumplió su palabra e hizo con Sara exactamente lo que había prometido. Ella quedó embarazada y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez. Esto ocurrió justo en el tiempo que Dios dijo que pasaría. ¿Usted puede darle un aplauso al Señor? Él merece toda la alabanza, hermanos. No es cuando a nosotros nos parezca, es cuando el Señor ha decidido que sucederá. Amén. Y cuando sucede según el Señor, es el momento perfecto en que nosotros necesitábamos que sucediera para que nuestra salvación no tenga amenaza. Hay cosas que nosotros queremos ya y ciertamente están en la voluntad de Dios dárnoslas, pero aún no estamos preparados.
aún no. Y uno humanamente puede decir, pero ¿por qué? Yo quiero ya. No quiero cuando sea más viejo, más vieja. Hay un común denominador debajo de todo lo que Dios hace que se llama prioridad de salvación. Hay personas que Dios no les va a dar riqueza, ni siquiera abundancia, hermanos, porque si se las diera se perderían. Él es soberano. Le dijo Abraham al Señor, soberano Dios, ¿verdad? Pero el Señor cumple su palabra. Ella quedó embarazada y dio a luz un hijo, Abraham en su vejez. Esto ocurrió justo en el tiempo en que Dios dijo que pasaría. Y Abraham le puso por nombre a su hijo Isaac. 8 días después del nacimiento, Abraham circuncidó a Isaac, tal como Dios había ordenado. Abraham tenía, ¿cuántos años? 100 años de edad cuando nació Isaac. Sara declaró, Dios me hizo reír. Todos los que se enteren de lo que sucedió se reirán conmigo. ¿Quién le hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría un bebé? Sin embargo, le he dado a Abraham un hijo en su vejez. Dios honra a los que le honran. No dejes de honrar al Señor. Ahora, por favor, piensa en Abraham y en Sara alzando este bebé. Sara a sus 90 años y Abraham a sus 100 años. ¿Qué tanto siente y qué tanto actúa usted por sus hijos? ¿Cuánto ama usted a sus hijos? ¿Qué siente por ellos? ¿Verdad? Ahora imagínese a Sara con 90 años, hermano, una anciana, cargando a su bebé. No me lo mire, no me lo toque que me le prende el mal, ¿verdad? Como decimos aquí, meticulosa, ¿verdad? Y Abraham paseando a su hijo. No, Eliezer, no me lo mire, no me lo toque, no me le prenda algo. Era su único hijo, su hijo amado. Ahora mira Génesis 22. Tiempo después, Abraham ya tenía fe, pero ¿qué faltaba con esa fe? Tiempo después Dios probó la fe de Abraham. Abraham lo llamó Dios. Sí, respondió él, aquí estoy. Toma a tu hijo, tu único hijo. ¿A Isaac? Sí, a Isaac. ¿A quien tanto qué? Vea que Dios lo notó. Toma a tu hijo, tu único hijo. Sí, a Isaac. ¿A quien tanto qué? ¿Usted qué ama, hermano? ¿Usted qué ama? Y vete a la tierra de Moriab, más de 80 kilómetros de distancia. Allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. ¿Cómo, Señor? Sí, como me escuchó. Todos tenemos aquí adentro algo aferrado, algo que amamos. Yo no sé qué será. Yo sé que todos amamos a nuestros hijos, pero no estoy hablando de hijos. Estoy hablando algo a lo que yo me aferro. Mis sueños, mi manera de hacer las cosas, mi ego, mi orgullo, mi altivez. A quien tanto amas, le dijo el Señor a Abraham. A la mañana siguiente, yo no sé qué le dijo Abraham a Sara.
pero estoy seguro que no le contó lo que Dios le había dicho que hiciera. Sara no lo hubiera dejado ir, se había muerto esa mujer de un infarto ese día. La Biblia no dice que Abraham le contó. Dice, a la mañana siguiente Abraham se levantó temprano, ensilló su burro y llevó con él a 2 de sus siervos, junto con su hijo Isaac. Después cortó leña para el fuego de la ofrenda y salió hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día de viaje, Abraham levantó la vista y vio el lugar a la distancia. Piensen eso. 3 días. ¿Cómo sería cada paso que Abraham daba llevando a su hijo consigo, sabiendo para dónde lo llevaba y qué le iba a hacer? ¿Cómo serían esas noches de Abraham? Caminando, después de esperar un hijo 25 años, hermano, y de haber tenido tantas ilusiones durante 25 años, y después de que el muchachito ya está grande, ya creció, se está volviendo fuerte, es hermoso, porque Isaac era hermoso, agraciado, inteligente. Isaac era el consuelo de la vejez de Sara y de Abraham. Y Dios le dice, me lo vas a ofrecer en sacrificio. En Levítico está la palabra donde el Señor dice, por la escritura de Moisés, que Dios no se agrada de los sacrificios humanos. Pero Abraham no había leído Levítico porque no existía todavía. Amén. No había palabra que pudiera consultar a Abraham. Esperé, busco, Señor, en la Biblia no dice que esto sea una falsa profecía. No había palabra, la palabra era la que él escuchaba. ¿Me hago entender? Cuando usted y a mí viene una situación de confusión, ¿nosotros a dónde vamos? A la palabra, pero la palabra para Abraham era audible, era lo que escuchara de parte de Dios. Y definitivamente Dios le había pedido a su hijo. Abraham levantó la vista y vio el lugar a la distancia. Quédense aquí con el burro, dijo Abraham a los siervos. El muchacho y yo seguiremos un poco más adelante, allí adoraremos y volveremos enseguida. Pregunta, ¿estaba Abraham mintiéndole a sus siervos? ¿O estaba hablando por fe? Estaba hablando porque creía a Dios. Eso es increíble, hermanos. No lo vea a la ligera. Allí adoraremos y volveremos enseguida. ¿Qué había ya en el corazón de Abraham en este punto de su vida? ¿Una fe inquebrantable? ¿Una fe de esas que mueve montañas? Después el Señor le dijo, perdón, me equivoqué de hoja. Entonces, verso 6, Abraham puso la leña para la ofrenda sobre los hombros de Isaac, mientras que él llevó el fuego y el cuchillo. Mientras caminaban juntos, Isaac se dio vuelta y le dijo a Abraham, Padre. Sí, hijo mío, contestó Abraham. Tenemos el fuego y la leña, dijo el muchacho, pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada? Preguntó Isaac. Verso 8. Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada, hijo mío, contestó Abraham. Así que ambos siguieron caminando juntos. Isaac no sabía que la ofrenda quemada iba a ser él. Sin embargo, ¿Abraham también le mintió a su hijo? No. Él le dijo, Dios proveerá. Hermanos, hay cosas que naturalmente se ven que no tienen cambio, que no hay otra manera. Pero cuando uno ha aprendido a creerle al Señor, así la otra manera lo esté consumiendo, uno no debe dejar de creer y de hacer por fe. Esto es, a lo menos, confesar. A lo menos confesar, porque es que esta boca se muere de ganas de confesar la pobreza, la muerte, la ruina, la frustración, lo peor. Queremos maldecir, ahora sí, nos vamos a morir, ahora sí vamos a ser pobres, lo vamos a perder todo, ya no sirvo para nada. El día que eso sucede, eso recibirás. Pero cuando tu fe te lleva a creer, como estaba creyendo Abraham, usted se imagina a Dios en el checklist de las pruebas de fe, chuleando. Cuando Abraham le dijo a su siervo, iremos a adorar y ya venimos. Uy, lo veo bien, Abrahamcito, por esa. Después cuando le contestó a su hijo, Dios proveerá una ofrenda. Uy, lo veo bien, hijito, vas bien. Dice la palabra. Así que ambos siguieron caminando juntos. Siempre hay que echar para adelante con la fe. Cuando llegaron al lugar indicado por Dios, Abraham construyó un altar. Uy, lo veo bien. Construyó el altar y colocó la leña encima.
Aquí viene la parte más difícil. Luego, no sé cómo hizo. Ató a su hijo Isaac. Isaac se tuvo que dejar. Abraham tenía ya 100 y pico de años. No podía salir corriendo detrás de Isaac, ni forzarlo. No tenía fuerza para ello. Lo ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, encima de la leña. Y Abraham tomó el cuchillo. ¿Para qué? Para matar a su hijo en sacrificio. ¿Sí? Tomó el cuchillo, mire. Para matar a su hijo. Él estaba teniendo fe, pero tenía que seguir obedeciendo al Señor. Y dice la palabra. En ese momento, el ángel del Señor lo llamó desde el cielo. Abraham, Abraham. Cuando Abraham tenía el cuchillo aquí arriba para degollarlo. Abraham, Abraham. Sí, respondió Abraham, aquí estoy. No pongas tu mano sobre el muchacho, dijo el ángel. No le hagas ningún daño porque ahora sé que de verdad temes a Dios. No me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo. Entonces Abraham levantó los ojos y vio un carnero que estaba enredado por los cuernos en un matorral. Así que tomó el carnero y lo sacrificó como ofrenda quemada en lugar de su hijo. Abraham llamó a aquel lugar Yahvé Jireh, que significa el Señor proveerá. Hasta el día de hoy la gente todavía usa ese nombre como proverbio. En el monte del Señor será provisto. Hermanos, hemos llegado a tener fe, pero nuestra fe tiene que ser probada. No vaya a fallar, por favor. No vaya a fallar, no se aferre a nada. Que lo que más tenga valor en su vida sea el Señor Jesucristo. No niegue la fe, le dijo Pablo a Timoteo. No niegues la fe. Así tenga que ir en contra de todas las cosas. No niegues la fe. Vamos a estar sobre nuestros pies. Y bendecimos el nombre del Señor. Por eso Abraham fue llamado el padre de la fe. Porque no le rehusó al Señor el hijo que había esperado durante 25 años en su vejez. No había otro, hermano. Abraham no tuvo más hijos con Sarai. Solo su único hijo Isaac. Piense en lo amado, lo anhelado que era para él. Pero caminó en obediencia al Señor. Y yo estoy seguro que Dios, en ciertas oportunidades a lo largo de nuestra vida, va a probar nuestra fe. No para mirar qué hay en nuestro corazón. Él ya lo sabe. Él es Dios. Él es soberano. Sino para que nosotros entendamos qué hay aquí adentro. Porque como decía la palabra del Señor, a los hombres les parece correcto su camino. A mí me parece que está bien, pero el Señor examina los corazones. Esta palabra puede cambiar nuestra vida. Hacernos entender que si Abraham no le negó nada al Señor, ese es nuestro ejemplo. No le niegues nada, nada de tu vida al Señor. Entrégale todo, porque el Señor ha de traer gran bendición sobre tu vida. Gracias, Señor. Precioso eres tu Dios, hermoso y perfecto. Gracias por permitirnos ver a través de tu palabra, Señor, tu proyecto, tu plan con tu siervo Abraham. Gracias, Señor, por permitirnos ver que eres un Dios que bendice, que comprende nuestras debilidades, pero que esperas de nosotros pasos de fe, Señor. Queremos seguir creciendo, Señor. Queremos seguir, Dios de los cielos, avanzando. Que nuestra fe sea aprobada por ti, Señor. Haznos entender, amado Jesús, que no es a nuestra manera, que requieres de nuestra vida entrega, Señor. Y la entrega no es solo venir a un edificio a escuchar tu palabra. La entrega es no negarte, Dios, todo lo que has puesto en mí, aún los sueños que humanamente nacen en nosotros, aún tú quieres que los entreguemos, porque si hay alguien que los puede hacer realidad, eres tú, Señor. Ayúdanos, Señor. Nos dijiste, Jesús, que aquel que no toma la cruz y camina en pos de ti, Señor, y se niega a sí mismo, no es digno de ti, Jesús. Abraham tomó su cruz sin saberlo. Tomó a su único hijo, al que tanto amaba, al que le trajo alegría en su vejez, al que le dio motivo y razón para seguir viviendo.
Para Abraham lo más importante no eran sus riquezas, su oro, su plata, la cantidad de siervos que tenía. Y demostró que ni siquiera su hijo era lo más amado, sino que lo más amado eras tú. Demostró que desde que lo llamaste estando en Harán, a pesar de sus debilidades, aprendió a amarte, Señor, hasta que entendió que todo lo mereces, que nada te podemos negar, ni nuestro tiempo, ni nuestra fuerza, ni nuestra juventud. ¿Qué te podremos negar, Señor? Todo lo mereces. Todo lo mereces, precioso Señor. Yo quiero ser aprobado delante de ti, Señor. No negarte nada de mi vida. Todo es tuyo. Todo está a tu disposición. Si has entendido su palabra, dile al Señor: en mi vida todo está a tu disposición. En mi vida todo es tuyo, Señor. Mi esposo, mi esposa, mis hijos. Yo mismo soy tuyo, Señor. ¿Habré de negarte algo? No tengo derecho, Jesús. Creo que tú tienes el control. Creo que lo que haces es perfecto, Señor. Creo que lo que haces es perfecto, Señor. Cada cosa que has traído a su tiempo me ha dado bendición y libertad. Has alegrado mi corazón, Señor. Gracias, Jesús. Sigue obrando en mi vida, Señor. Sigue obrando. Dile, Señor, sigue obrando. Sígueme llevando camino al monte Moriah, donde moriré completamente, Señor. Y te entregaré todas las cosas. Donde levantaré el arma contra lo que más amo, para que yo pueda entender que lo más importante eres tú, Señor. Gracias, Jesús, por tanto amor. Gracias por tu manera de hacer las cosas en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Bendecimos tu nombre, Señor. Dale un fuerte aplauso. Gloria a Dios. Hermanos, el próximo domingo ya estaremos en primer domingo del mes de abril. Así que los espero desde las 9 de la mañana en ayuno y oración. Amén, como dijo el Señor Jesucristo. De 9 a 10 estaremos aquí en ayuno y en oración. Seguiremos clamando. Creo que cuando el Señor nos permita un lugar de nuestro dominio, siempre en cada servicio vamos a tener esta etapa, este tiempo de oración, de 9 a 10, ayuno y oración. Ha de ser una costumbre dentro de nosotros como cuerpo del Señor, amén. Por ahora lo haremos el primer domingo de cada mes, Santa Cena cada 2 meses, o sea, este próximo domingo no, lo hacemos en mayo, pero los espero este domingo en ayuno y en oración. Les recuerdo el día de Santa Cena, para que ustedes, hermanos, tengan cuidado y se proyecten. Si bien la palabra nos advierte que no debemos tomar la cena indignamente, también tiene repercusiones no tomarla, porque significa que usted no está en comunión con el Señor. Y no quiere decir que una cosa sea mejor que la otra. ¿Me hago entender? Si sabemos en qué día de la Santa Cena debemos trabajar espiritualmente nosotros. Niños, por favor, como lo hacemos todos los días. Amén. Trabajar espiritualmente para estar en comunión con el Señor. Recuerden que el Señor Jesús dijo de la Santa Cena: haced esto en memoria de mí hasta el día en que yo vuelva. La comunión con el Señor, la Santa Cena, lo que nos permite es tener conciencia de que debemos estar listos para cuando el Señor vuelva. Amén. Eso es importante. Vamos a orar por aquellos que ofrendan, diezman, donan con alegría. Señor, gracias, bendito Dios, por tu amor, por tu misericordia. Tú nos has bendecido, Señor. Ha pasado esta semana, Señor. Tu palabra dice que según hayamos prosperado en la semana, Dios, traigamos con gozo, con alegría y libertad lo que hemos apartado para ti, Señor. Muchas gracias, porque yo sé que hemos prosperado. Nos has dado vida, nos has dado salud, Señor. Has bendecido nuestro camino, Señor. Nos has sostenido, hemos comido, hemos dormido.